Hola. A un mes de haber presentado desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón el primer Congreso Internacional Virtual de Teatro, y ante la hermosa repercusión que hemos tenido y la gran cantidad de mensajes recibidos de tantos amigos y amigas de muchos lugares del mundo, hemos decidido programar el mes de octubre y gran parte de noviembre con algo que dimos en llamar Ecos del primer Congreso Internacional Virtual de Teatro. De modo que los viernes y los lunes vamos a ir presentando las distintas mesas, las distintas charlas con los maestros. Y por mi parte quiero agradecer el acompañamiento y el auspicio del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero agradecer a los compañeros de la Asociación Argentina de Mimo y a tanta gente que se ha comunicado con nosotros para agradecernos o para pedirnos información. Hemos tenido en verdad más éxito que el que creíamos que podíamos llegar a tener, felizmente. Tanto es así que queremos el próximo año, en la medida que la vida nos lo permita, Dios mediante, volver a realizarlo en el mes de septiembre. Hoy vamos a ver la charla con el maestro Jorge Eynes, que es un director, un teórico de la enseñanza de las artes escénicas, un argentino radicado en Madrid, con una gran trayectoria a lo largo de Europa y de América. Esta charla la van a coordinar Natalia Delgado y Mariano Scovena. De modo que, bueno, pasamos a la charla. Gracias por estar ahí y los esperamos. Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. Nació en Buenos Aires y en 1976 se instaló en Madrid, donde obtuvo la cátedra de interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, RESAD. En 2011 fundó su escuela de actuación, la Escuela de Interpretación Jorge Eynes. Sus montajes escénicos y libros gozan de un amplio reconocimiento y prestigio internacional. Entre los numerosos espectáculos que ha dirigido en diferentes países se destacan el Woyzeck de George Büchner, nominado para el Premio Molière a la Mejor Dirección, Fuenteovejuna de Lope de Vega, Alrededor de Borges y Los Paraísos Perdidos, ambas de Jorge Luis Borges, Dandin de Molière, La señorita Julia de Strindberg, Los vanguardistas, montajes de Anton Chekhov, Ivanov, Tío Vania y La Gaviota, El precio de Arthur Miller, que recibió 3 nominaciones a los premios Max. Camino del cielo de Juan Mayorga, 8 nominaciones a los premios ACE, Babilonia de José Ramón Fernández, Bodas de sangre de Federico García Lorca, Macbeth y Ricardo III de William Shakespeare y Peer Gynt de Ibsen. Todos estos espectáculos han recibido numerosos galardones del público y la crítica de diversos países del mundo. Y además, nuestro maestro Jorge Eynes ha publicado libros como, por ejemplo, Las 25 ventanas, El actor pide, Repetir para no repetir, Alegato a favor del actor, Hacer actuar, La formación del actor, Didáctica de la gramática creativa y La astucia del cuerpo, su último libro, todos por editorial Gediza. Después vamos a pasar ahí un avisito como para que puedan conseguir estos libros tan valiosos. Dicta además seminarios en Latinoamérica y Europa. Muy bien, y ahora sí entonces le vamos a dar la palabra al maestro. Recuerden por favor ir escribiendo sus preguntas en el chat de YouTube. Con ustedes, maestro Jorge. Hola, buenas noches. El talento, la escritura del cuerpo. Desde la razón al cuerpo hay un largo viaje.
el de la humanidad en general y el del teatro en particular. En ese trayecto debemos tratar de instalar la técnica. Y por lo tanto, en ese trayecto debemos tratar de instalar esta charla. Hablemos. Si la música está alojada entre el cuerpo y el alma, ¿el talento dónde vive? ¿Se puede medir? ¿Se puede objetivar? ¿Es factible rescatarlo de los excesos subjetivos que siempre han designado su existencia? ¿Se puede afirmar algo más que el tan convencional lugar común? Cuando el talento o la inspiración lleguen, me deben encontrar trabajando. ¿Se puede afirmar algo más que eso? ¿Se puede conquistar el talento? Tomemos una decisión. Corramos el riesgo de atrevernos y comencemos esta clase definiendo el talento. El talento, decimos, es la capacidad natural y adquirida de captar la realidad de un ensayo y convertirla en una acción no ilustrativa y no descriptiva, haciéndola de forma orgánica y expresiva para poder persuadir a un potencial espectador de la existencia de una verdad construida para la escena. Desprender el talento de la copia de la vida, de la naturalidad, parece ser, en la formulación anterior, la primera instancia de un desafío. Colocar al talento en la situación de un ensayo donde poder focalizar su existencia supone adjudicarle al ensayo el valor de un acontecer decisivo. Algo que debe ocurrir ahí para que su naturaleza misma esté dispuesta para ser atravesada como una instancia inevitable para poder constituir un objeto teatral. Un momento que se convierte en un lugar revelador de la existencia de algo que se tiene o no se tiene. O quizá debamos decir espacio revelador de algo que se consigue o no se consigue, se conquista o no se conquista. ¿De qué depende? Si se le pide a un ensayo algo equivocado, el ensayo siempre está dispuesto a satisfacer al actor. Cuando hay que poner de pie las palabras, sabe muy bien cómo hacerlo. Se ordena la circulación por el espacio, se hace factible hablar y descubrir alguna actividad para habitar con una cierta dignidad la presencia en el escenario, y si conseguimos no chocarnos con los objetos e integrar la presencia de un compañero, logramos vencer las dificultades del lenguaje. Un mal ensayo da respuestas. Un buen ensayo da preguntas. Lo técnico es preguntar porque lo artístico es el hallazgo. El talento vive en el ensayo y muere prematuramente cuando la carencia de recursos técnicos no lo dejan crecer. Lo azaroso de eso que ocurre cuando ensayo es lo que lo constituye como baluarte técnico. No existe si no se pone en juego como pulsión, algo que se inicia en lo más íntimo de nuestra subjetividad y se comparte para componer un todo con otras subjetividades, incluida la del lejano espectador. Se tejen vínculos desde la técnica entre el pasado y el presente. Pasado no como recuperación de emociones vividas, ni confundiendo las emociones de la vida con las de la escena. No. El pasado se recupera como espiritualidad creadora proyectada en cada acción. Vínculos que amplían los territorios de búsqueda y elaboración cuando se articulan el presente del ensayo y el futuro de un espectáculo que será contemplado por un potencial espectador. Un presente para poder sostener la pregunta crucial. ¿Qué es la técnica? Aquello que nos permite trabajar con algo
en lugar de la nada. La nada es copiar la vida, negando el valor de un presente inmenso por ser fugaz, pero trascendente. Es decir, el lugar donde se descubre y se internaliza un proceder técnico. La técnica es ahora, ese instante donde he podido quitar lo que sobra y por eso podré integrar. Podemos afirmar que este es el arte de incluir, pero la inclusión es proporcional al sitio que deja un cuerpo que pudo disgregar, desarmar, achicar o agrandar para dar sitio a la acción, pero no como copia de lo real ni como ilustración de una palabra memorizada. La técnica es la coyuntura que aprovecho. Me nutro de ella en el ahora, en lo inmediato, en eso que hago para descubrir y dejar que el cuerpo aprenda a hablar de otra manera. No las palabras en la punta de la lengua, las palabras al borde de la piel. Es decir, ese instante que autoriza a la acción para estructurar el universo de la escena. Sin embargo, la densa subjetividad de la acción solo se organiza cuando se articula con una palabra. Ese lado de la montaña que nunca se ve. Dicha o no dicha, enunciada o pensada, ella, la palabra del monoparlante que siempre nos habita. Porque somos palabra desde lo humano, pero somos acción desde el arte, y eso arma el recorrido hacia el absoluto. Pero ¿quién mira eso? Quizá ese espectador que todos llevamos dentro, aunque más no sea esa mujer o ese hombre que nunca acudirá a la representación, pero a quien somos capaces de dirigir lo que hacemos. Una acción que comunica incluso mucho antes de ser entendida, mucho antes de que exista alguien que la reciba. Esa acción que nos ha dejado entrever que no hace falta entender para comunicar. Pero ¿quién mira eso? El ensayo amplía hasta límites insospechados sus atributos técnicos cuando es capaz de crear espectadores que nunca estarán más que en ese sitio cuya naturaleza es inherente a lo que un intérprete es capaz de descubrir. Hace falta talento para inventar espectadores. Hemos descubierto, soñando, que nuestros ojos se dan la vuelta. En vez de mirar hacia afuera, miran hacia adentro para poder ser espectadores de lo que soñamos. Puedo garantizar a los científicos de la narcolepsia que esto ocurre así. Las órbitas giran y miran hacia adentro. Es una ironía, para atrapar el espectador que todos llevamos dentro. Prefiero creer que es factible entender su existencia porque soñamos y no porque hemos ido alguna vez al cine o al teatro. Cuando soñamos con el cuerpo, actuamos. Eso incluye la mirada y la escucha de ese otro que tanto necesitamos. Las gallinas sueñan con los granos de maíz, dice el Talmud. Respecto al sueño de los artistas, no dice nada. El arte asoma como artificio y eso parece alejado de la naturaleza. Incluso en Platón, quien se atreve a expulsar de su república a los poetas y a los dramaturgos. Me gustaría suponer que Platón los convierte en marginales para permitirles que sigan creando, como si el mundo de su ficción tuviera que ver mucho más con los sueños que con lo real. Algo de lo del mito de la caverna reaparece, aunque no estaría mal preguntarse si algún poeta o algún dramaturgo cabía dentro de ella. Seguramente sí. Imposible dominar la potencia narrativa del aparato psíquico de los humanos. Esa capacidad de imaginar hechos y palabras para dar sentido a la existencia. Ni los filósofos, ni los científicos, ni los monarcas, ni siquiera los dictadores han podido impedir tener sueños felices.
tampoco han podido instituir las pesadillas. Los humanos siguen siendo eso capaz de crear en las peores condiciones. Eso que seguirá salvando a la gente de la escena, de la tediosa y tan natural copia de la vida. A pesar de la tradición, a pesar de la rentabilidad de contar una y otra vez un similar relato, algo se sigue moviendo porque el arte se ampara en el movimiento. No tendremos otra alternativa que regresar agradecidos a Martin Heidegger, a pesar de que nunca le perdonaremos Friburgo. Su cambio radical en la hermenéutica y su aterrizaje tan real como metafísico en lo existencial nos interpela en cada situación de cada ensayo en el ámbito de las artes escénicas. Eso que hasta hace muy poco, incluso en nuestros días, se entendía como análisis de texto para encontrar lo oculto debajo de las palabras, ahora se entreteje en cada acción y en cada hueco que cada acción propone para permitir descifrar los enigmas del lenguaje. Sin embargo, la madurez nos aleja de la acción y nos va imponiendo nuevas dependencias, mucho menos lúdicas y mucho más sociales. Una conducta social para ser aceptados en lo cotidiano y en el arte. Comprar y vender, votar o rechazar, apostar por una causa y denigrar a la otra. Una narrativa que se instala con imágenes y palabras para que admiremos y respetemos a los que se parecen a nosotros. Desde ahí, al abandono gradual del juego-acción como baluarte de conocimiento y sentido vital, hay pasos muy cortos, un poco más largos en años, pero definitivo en valores. Esa otra oportunidad que le damos a la sorpresa, a probar y a equivocarse, al amor por el conocimiento, eso tiende a desaparecer. Tan espiritual, tan íntimo. Eso que es íntimo y es verdadero. Eso que nos pertenece y que no se transfiere. Una pulsión que nos invita a crear para creer que vale la pena despertar por la mañana e inaugurar un nuevo día. Un proyecto vital, el de cada uno. Esa percepción sin garantías no se agota con facilidad. Mientras vamos haciendo, vamos comprendiendo y al mismo tiempo tratamos de interpretar las consecuencias. Conocimiento por intercambio entre uno y el medio va definiendo la singularidad de cada acontecer. Hay una pretensión de verdad en toda espiritualidad. Cada proyecto vital encierra esa arraigada convicción de crecer y seguir creciendo con las divergentes y complejas vías que cada espiritualidad confiere. Cuando alguien supone que el universo de la actuación lo convoca, ¿con qué parte de lo vivido escucha esa llamada? ¿Cómo hace para integrar sus deseos para vivir con sus deseos para crear? ¿En qué momento el secreto del éxito, gustar a todo el mundo, acaba convertido en el secreto del fracaso personal? Eso que es inalcanzable, revelando el gran vacío. Ese instante en que se descubre que lo teóricamente posible, gustar a todo el mundo, es prácticamente imposible. Ese mandato de lo social, radical y posibilista, lo aleja una y otra vez de aquello que le es más próximo, la naturaleza misma de la conducta expresiva y el origen de un hacer creador dentro de ella. La naturaleza del talento como resultante de un recorrido que revela y repara falsas ilusiones debería ser algo tan objetivo como técnico. Es el instante en el que el arte nos enseña a creer en algo de otra manera. Cuando ese relámpago de fugacidades que el conocimiento instala en el cuerpo, la imaginación se consolida. Surge el valor de lo que no puede ser pensado.
es cuando lo lingüístico se percibe desde dentro como apropiación definitiva. No lo asume la memoria ni la lengua, lo descifran los huesos, los músculos, la sangre, la piel, el cuerpo pensante. Momento crucial de la práctica cuando entendemos que lo que constituye y construye el cuerpo relativiza el poder de lo lingüístico. Hagamos memoria. El poder de la palabra en la elaboración del objeto artístico para la escena se lo ha devorado casi todo. Lo lingüístico ha asumido un lugar totalitario. La gran alianza, desde Atenas hasta nuestros días, entre la razón y las unidades de acción, tiempo y lugar, como para asumir el origen del problema desde las unidades aristotélicas y convertirlas en una construcción ontológica, abierta y diferenciada. Lo que abre, eso que se formula y establece la diferencia entre un espectáculo y otro, es la denominada puesta en escena. Pero siempre al servicio de la palabra. Se trata de vencer la dificultad que el lenguaje propone. Más metafórico o más arbitrario el proceso, hasta que finalmente la palabra se pone de pie y la propuesta se cierra. Un conflicto, un día, un lugar, las tres unidades son una sola, porque son servidoras de una construcción previa a la condición misma de los ensayos, donde no se prevé ni se necesita la apertura de estos a lo que la palabra no significa. Y la palabra tiende a defenderse siempre de forma similar. Obliga al que actúa a inventar algo con su cuerpo para poder decir lo que tiene que decir. Alguna actividad, algún gesto, algún movimiento, hasta que el decir y el hacer se integran en una primera etapa del viaje hacia algo más orgánico. ¿Es ese el mensaje recibido desde Aristóteles hasta nuestros días? Con algunas reacciones producidas por movimientos vanguardistas que cuestionan el modelo imperante, pero que a la larga tienden a consolidar la metodología establecida, las palabras han pasado del papel al escenario de forma muy similar a lo largo de la existencia del teatro como cultura del espectáculo. ¿Quién dijo poner de pie un texto teatral? Nunca se lo perdonaremos. Hablemos entonces del derecho a la subjetividad cuando de construir un objeto artístico se trata, para acercarnos al significado de un proceder técnico que se ocupa de cómo se elabora el talento de un actor para conocer y construir. Insisto, repito, un proceder técnico que se ocupa de cómo se elabora el talento de un actor para conocer y construir. Intentemos garantizar que la subjetividad no sea una elección caprichosa o egocéntrica, que sea una subjetividad no arbitraria y por lo tanto justificada por un proceso. De todo eso debemos ocuparnos. El proceso de los ensayos como un acontecimiento que produce técnica y ética. Los añejos refugios ya no esconden. Los lugares detrás de los cuales se parapetó el arte son cada vez más visibles. El teatro ya no se puede esconder. Ahí delante, eso que ocurre, todos lo estamos viendo. Los procesos viciados de autoritarismo para gestionar rentabilidades convierten al que primero ensaya y luego actúa en una máquina arbitraria para producir sentido. No hay un nicho en los pequeños placeres de la vida cotidiana, como diría Slavoj Žižek, pero tampoco lo hay en los heroicos disfrutes del mesianismo revolucionario para quienes se toman muy en serio el arte. Reivindicar un lugar divergente de la concepción habitual de lo que asume un intérprete
para poder elaborar un personaje implica un algo de tiempo y un mucho de decisión para poder aliarse con una sólida comprensión del valor de la técnica. Convicción, instinto, ilusiones, todo integrado en un deseo que lo haga sentir capaz de imaginar aquello que aún no ha surgido. Que el deseo de imaginar se imponga sobre el de copiar la realidad. A todo ello no hay otra forma de definirlo como lo que organiza y manda en la espiritualidad del actor. Desde el siglo pasado que existe la confrontación entre lo teatral y lo cinematográfico primero y lo televisivo después, entre el ensayo que conduce la tarea hacia un estreno y el no ensayo de lo cinematográfico para no perder la tan deseada naturalidad. Viejos paradigmas de confrontación que no quisiera que invadieran el equilibrio teórico de esta reflexión. Si superamos las añejas dicotomías, quizás sea factible sostener con dignidad teórica la singularidad de este momento crucial. El arte de la actuación como algo inmanente. Nadie es actriz ni actor si gana dinero o lo pierde. Ser un buen profesional es ajeno a la rentabilidad económica. Eso es coyuntural, no se niega, pero siendo a veces acuciante la necesidad de obtener dinero para subsistir, eso no constituye a nadie como un ser para el arte. Lo inmanente es lo en sí, no necesita de otra cosa para existir. Un punto de partida. El optimismo precede esta decisión. Un ser humano tiene voluntad de seguir haciendo fricción con un palito sobre otro palito. Un palito sobre otro palito. Detrás de ese hombre, un otro lo miraba extrañado y solidario. Contemplaba a ese de su clan, que no sabía lo que hacía, pero seguía ensimismado en una tarea difícil de entender. El obsesivo no dejó de frotar un palito con otro palito durante horas. Así descubrió el fuego, accionando. Un cuerpo que retorna a algún lugar de una experiencia vital que es muy posible de imaginar. Una mirada retrospectiva comprometida con algunos indicios que completan y reparan la información recibida son los signos de una grandeza que nos ilumina. Quizás la luz no permitiría romper algunos puentes con las tradiciones académicas más instauradas. Sin embargo, una cierta originalidad o una sofisticación de las formas no debería indicar que nos hemos diferenciado de eso que otros han creado en un presente cercano o en un lejano pasado. El que pudo construir algo desde su origen, lo ha hecho porque se siente el origen de algo. Cuando lo social se apodera de la cultura, nos impone su forma particular de trascendencia. No es obligatorio, ni parece ser necesario, que el valor de lo que hacemos esté determinado por la opinión de los demás. El artista que vive su existencia como obra de arte no tiene por qué asumir que el poder le regala ese sitio. Si lo detecta y decide gestionar en esa dirección el viaje, el triunfo personal es el único resultado posible. Existe un nuevo punto de partida, otra magnitud para el viaje. Las partes de un todo se convalidan vez a vez. Los momentos del encuentro con los valores técnicos no se oponen a la realización personal. Por el contrario, desplazan las ideas como verdades prematuras por una apertura hacia lo posible, instaurando nuevos territorios del saber. Se van desplazando las versiones instituidas porque va surgiendo un nuevo discurso interior
que afianza la pregunta. Se consolida porque la realidad del trabajo lo impone, que lo técnico es el preguntar y lo artístico es la respuesta. Lo técnico es el preguntar y lo artístico es la respuesta. Si lo entiende como recurso que define su posición en el arte, puede gestionar su creación con otros límites. Puede verificar que la libertad es un medio para quienes actúan y dirigen, y no un fin. Acaba siendo una reivindicación que, a mi entender, define el carácter técnico de la cuestión. La conquista del talento por oposición a la presión que ejercen las instituciones, las costumbres y los mercados. Intento conciliar lo metafísico con lo técnico. ¿Por qué? Si el actor se asume a sí mismo como proyecto, si puede verse como algo en construcción, si se atreve a ser dependiente de lo que le ocurre cuando ensaya, y se atreve a ser un productor de conocimiento, no se dejará de dominar por las presiones de lo social. Quizá por eso es factible pensar que en Latinoamérica el subdesarrollo aporta también belleza. En la literatura ha sido así. El escritor latinoamericano se ha dotado de una narrativa nacida en la carencia. Con el teatro ha ocurrido algo similar. La imaginación, nutrida de bajos recursos, ha hecho grande su teatro. Esa forma tan reivindicativa de entender lo escénico, no como lenguaje, sino como acontecimiento. Lo azaroso, lo imponderable, lo accidental, esa vida que la vida nos da al teatro, nos ha traído hasta aquí. Incluso este congreso seguramente existe, porque una vez más los organizadores se han dado maña para hacer mucho con muy poco. Con pandemia o sin ella, pero siempre con respeto a una asimetría fundacional. Poco dinero, mucha imaginación. Un producto teatral con un alto contenido ético acaba siendo accesible al consumidor. Como su rentabilidad es muy baja, se nutre de lo pobre. No hay mucho para invertir, solo tiempo para imaginar. Todo concluye con un tipo de propuesta artística que refleja una ideología no ajena a una cierta postura reactiva a un modelo de subsistencia propuesto por esta sociedad. No hay que pedir permiso ni solicitar el perdón. Atreverse es el riesgo y se busca compañeros de viaje que deseen asumir riesgos similares. Aquellos que desde la necesidad incentivan sus capacidades para percibir e integrar, van asociándose con otros para equilibrar juntos los deseos que los impulsan a crear. Somos una consecuencia de un largo y fértil aprendizaje, condicionado por realidades económicas y sociales que han hecho de nuestra capacidad de adaptación un espacio adecuado para lo moral y lo técnico. Quiero decir que la voluntad ética del arte del actor no niega el vacío, lo integra. Como hombre de teatro, quiero ser algo más que un receptor pasivo de los bienes con los cuales me he encontrado. Hacerme cargo de un pequeño trozo de esta historia y no dejar que la historia me haga. Sin un mínimo de teorización, los embriones de conceptos nuevos desaparecen. Algunos esfuerzos teóricos pueden hacer factible que sean irreversibles. Mandatos de individualismo a ultranza nos alejan de los procesos sociales. En este momento crucial, una hipocondría justificada por contagios y muertes amplía el campo del desasosiego. Creo que el arte da una respuesta ansiolítica. El conocimiento tranquiliza, aunque más no sea por un rato. No tengo una concepción geométrica de la subjetividad. Inevitablemente determinados los humanos por la grandeza de lo cosmológico,
nos conviene descubrir a los actores y las actrices ese hilo fino de un ensayo que nos abrocha a los valores esenciales de la espiritualidad. Cuando ahí surge, reaparece o se instala la acción que es original y sorprendente, no ilustrativa ni descriptiva, reaparece el talento. No hay naturalidad capaz de neutralizar el lugar que designa con su cuerpo y su palabra un creador, un lugar que aguarda su presencia para inaugurar lo inexistente. Esta reflexión opta por poner un pie sobre ese escalón donde el teatro construye su futuro, prescindiendo de los viejos postulados, asumiendo las nuevas preguntas. Lugares de una dignidad recuperada, porque le pedimos al arte que haga una tarea inconclusa, repartir mejor los saberes, reducir el narcisismo. Buscamos aire. En ese sitio se me ocurre decir que las certezas no desaparecen del todo. Duran el instante del talento prometido, alguna vez intuido, ahora concebido como una conquista técnica. Habrá que verlo. Muchas gracias, Jorge. Está muy interesante toda la exposición, la conferencia. Te queremos contar que en este momento hay más de 300 personas siguiendo la exposición, ¿sí? Hay gente de todos lados de Argentina, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Mar del Plata, de Jujuy, de Bariloche, de Entre Ríos, desde otros países de América, como República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, ¿sí? Desde Europa, gente de España, ¿sí? También hay gente de México, de Colombia, así que el chat está muy activo. Nati, si querés empezar con alguna reflexión, con alguna pregunta, yo voy a ir tomando las preguntas que surjan del chat. Perfecto, perfecto, Mariano. Sí, siempre es un placer escucharlo al maestro, sobre todo, digamos, ahora que focalizó en esta cuestión, este hombre de teatro, este hombre deseoso y deseante, ¿no? Esta dicotomía entre el deseo del artista y las presiones del mercado o las instancias de legitimación, ¿no es cierto? Yo tomé nota de algunas cosas que son las que ya hace varios años me están interesando y estoy investigando, ya sea como docente, como actriz, como directora, y quería preguntarle al maestro, ahora le voy a decir las cosas que anoté, que tomé nota con respecto a su ponencia, de cómo las trabaja en sus seminarios, ¿no? Porque está dictando actualmente seminarios. Por ejemplo, alguna de las cosas que tomé nota, las palabras al borde de la piel, acción antes de ser entendida. El cuerpo pensante relativiza al poder de la lingüística. Esas son las cosas que tomé nota como disparadoras, como para que por ahí el maestro pueda desarrollar y hasta contarnos en sus seminarios cómo lo trabaja. En líneas generales y con la limitación que tiene dar cuenta ahora, ¿no? Desde una explicación que seguramente va a quedar corta, los problemas que tú describes son los problemas por el cual en cada seminario intentamos transitar para descubrir que es mucho más interesante que primero sea la acción y luego el pensamiento y no al revés. Que primero es más interesante hacer y luego pensar sobre lo que hicimos y no estar completamente determinados por un pensamiento que bloquea justamente el desarrollo de la imaginación y la pone en el cuerpo. Cuando el cuerpo se atreve, empiezan a acontecer algunas cosas que de otra manera no se dan. Pero claro, el cuerpo no se atreve, porque normalmente es un cuerpo que no está preparado para atreverse. Es decir, es habitual, ¿no?, encontrarnos con la inseguridad, ¿no? Hay actores que les cuesta muchísimo, ¿no?, poner el cuerpo en juego, porque les parece imposible, sin la seguridad de haber entendido algo, hacer algo. Es decir, que el problema empieza a ser cómo transferirle a alguien la posibilidad de que crea en su cuerpo,
cómo transferirle lo que en el 1600 dijo Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Spinoza es el primer ateísta que cree en Dios. El primer ateo que cree en Dios. Y cree en Dios porque cree en el cuerpo, que es una compleja elaboración que viene de algún lugar de lo divino, ¿no? Entonces el cuerpo, que aprende a atreverse, es un cuerpo que instala recorridos, búsquedas, que de otra manera son ideas que bajan, y bajan con expresiones convencionales, gestos convencionales, cosas aprendidas, bajan con la naturalidad de la vida, bajan con la copia de la vida, no aparecen cosas que nos lleven al origen, que nos lleven a ese lugar donde una acción revela algo no pensado, revela algo sorprendente, revela algo que no tiene nada que ver con lo que pasa en el bar de la esquina, ni lo que nos pasa en la naturalidad de la vida cotidiana. Como venimos muy, muy determinados por esos valores de la naturalidad, la batalla la empezamos a dar intentando desarmar al cuerpo, deshacer. Ahí soy bastante deudor de Derrida, de lo que significa entrar por otro lado, pedirle al cuerpo que se desarme para poder, justamente una vez desarmado, lograr que el cuerpo haga lo que de otra manera no haría. Entonces hay un desarrollo que va dando espacio a que la palabra surja no de la boca, no de la lengua, es una metáfora para expresar lo que quiero decir, con que igual hablaremos con la boca, con las cuerdas vocales y con la lengua, pero empieza a generarse una compleja integración entre el cuerpo y la palabra, que en algún momento nos puede hacer creer que el cuerpo habla. Por eso el seminario llama El cuerpo habla. En esa batalla es donde nos jugamos un aterrizaje en otra manera de expresar, en otra manera de conocer, y más que nada, Natacha, en cambiar los procesos para llegar a las formas. Yo no estoy hiperbolizando el buen teatro por lo pobre e imaginativo, y el mal teatro porque tiene dinero y tapa con dinero lo que no es capaz de imaginar. Lo que quiero plantear es que podemos hacer muy buen teatro con mucho dinero y ensayar muy mal porque el proceso es muy malo, y también que podemos tener un teatro muy pobre con un proceso muy malo que copia justamente los procesos de los que tienen mucho dinero, ¿no? Que no hay... A mí me llama la atención el vínculo que tengo con Carlos Rothenberg, por ejemplo, que es un productor que tiene muchos teatros, con el cual me vinculo muy bien, y está muy claro que compartimos un espacio de elaboración de conducta, y estoy seguro que Carlos, que debe estar escuchando en este momento de YouTube lo que estoy planteando, estuvo en la UBA y seguramente está ahora también, genera algo de... El problema no tiene que ver con discusiones alrededor de lo que tapa o posibilita el dinero, sino si el teatro puede plantearse recorridos procesales que nos dejen descubrir en las formas, nos dejen descubrir nuevas formas que tienen que ver con nuevos procesos para llegar a las formas. Y eso tiene que ver con el valor del ensayo. Descubrir que en última instancia la técnica es como se ensaya, y que un actor es no lo que estrena, sino lo que ensaya. Que el valor de lo técnico aparece en el valor que se le da al ensayo para descubrir aquello que no hay. En muy reducidas palabras, y en esta situación de interrogación sobre la ponencia, nos acercamos a este intento de dar la batalla con el cuerpo de ese individuo que viene muy determinado por una manera de proceder, y lograr que entienda que hay otra manera de entrarle al cuerpo que va a producir consecuencias. Claro, a la larga eso lo tiene que elegir, ¿no? Tiene que querer eso, ¿no? Le tiene que gustar eso, porque la demanda muchas veces es la opuesta, ¿no? La demanda muchas veces es hagamos lo más natural posible, porque lo que nos pide un ámbito televisivo, por ejemplo, es mucha naturalidad, en fin, que en última instancia esos problemas siempre han existido, siempre existirán, y el actor, la actriz, elige, y se van eligiendo caminos, y se van eligiendo opciones de construir. Sí, y hay que animarse también, ¿no? Es una valentía, me parece. Es absolutamente decisivo el atreverse. No hay personajes, dice,
no hago ese personaje, es muy difícil, por eso no me atrevo. No, 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 porque no te atreves es muy difícil. Porque no te atreves es muy difícil. Es lo contrario. Si te atrevieras, verías que la dificultad empieza a ser posible de ser elaborada y de ser trabajada. Tal cual. Tal cual. Jorge, desde Mar del Plata, Graciela Maugeri dice, ¿Sí? atenta a los conceptos clarísimos del maestro Eines, ¿sí? Y Gibrián Josué Cohen Ruiz pregunta, ¿de dónde se crean sus puestas en escena? ¿Desde el ensayo o desde una idea preconcebida? Digamos, una dramaturgia literaria. Bien, hay un cruce, planteo un punto de partida, ese punto de partida me implica en los ensayos con un desarrollo de algo no previsto, bastante poco predeterminado, pero que tiene un cierto espacio, ¿no?, sobre el cual empezamos a movernos, ¿no? Es aquello de tener un cierto horizonte de puesta en escena hacia el cual intento dirigirme, y eso me lo fomenta una cierta dramaturgia de base, pero con una gran exigencia de mi parte de tratar de que ese viaje que voy haciendo hacia ese lugar, ese horizonte al cual me voy dirigiendo, sea lo menos molesto para el actor, sea lo menos incordiante, lo menos invasivo. Intento que ese horizonte hacia el cual me voy dirigiendo me permita proceder con la mayor humildad posible y que me permita descubrir que mucho de lo que yo no puedo pensar antes de ir al ensayo, lo puedo resolver precisamente porque el actor me lo da, y me lo da trabajando, ¿no? Nos lo damos mutuamente en ese espacio de trabajo. Entonces, hay un lugar inicial que es una intervención de lo conceptual, hay un lugar inicial, un punto de partida, pero hay un desarrollo que es mucho más importante que la intervención de lo conceptual, que es lo que pasa en cada ensayo. Y es ahí donde le doy el valor al ensayo como el lugar en donde se produce realmente la revelación de lo técnico, donde la pregunta sostenida va generando consecuencias artísticas, que son los hallazgos. Pero ahí juntos nos vamos preguntando, vamos sosteniendo esas preguntas, y si las sostenemos bien, los hallazgos surgen. Porque si ocurre algo, el resultado aparece. Si no ocurre nada, porque trabajamos débilmente, hay que estar imponiendo cosas para que ocurra algo, en vez de dejar que ocurra. Si creamos las condiciones para que ocurra algo, los resultados aparecen. Claro, yo soy un señor muy mayor, tengo 40 y tantas puestas en escena, y aprendí a esperar. Aprendí a no asustarme. Aprendí a que a veces hay días negros, días difíciles, como dijo hoy Eugenio cuando terminó su charla, y me hizo acordar a mi abuela, ¿no? Cuando en el año 73 yo me escapé de Argentina, mi abuela dijo lo mismo que el amigo de Eugenio. Digo, para que el sol salga a la mañana siguiente, tiene que oscurecer del todo. Y hay momentos de los ensayos en donde saluda a Eugenio, que hoy no lo pude saludar, pero bueno, de que estuvimos juntos en la escuela hace un año y pico que no lo veo y no hemos tenido contacto, pero por lo menos se encontró con mi abuela y eso es bueno. El ensayo hay un momento en que se pone muy negro, y parece que es todo noche, pero justamente ahí es donde existe la posibilidad de que salga el sol, ¿no? Que es cuando oscureció del todo. Sí, a mí me quedó también muy grabada esa frase que dijo hoy Eugenio. Estuvo Sí, ¿no? maravilloso. Sí, igual, la misma que me dijo mi abuela. Es Bien. verdad, ¿eh? Es verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Diferente, porque mi abuela era judía y venía de Rusia, y los abuelos de Eugenio venían de Italia. Bueno. Bueno, tenemos a Elena Alderocchi que dice clarísimo y potente, gracias por las palabras que empujan a pensar. Y después una preguntita de Jorge Romero. ¿Qué lugar ocupa la acción cuando la palabra oculta lo no dicho? La acción debe revelar algo de lo que está oculto, sin duda alguna. La acción
tiene que ver con hacer factible que cierta música que no se explica, pero que solo la da la acción, pueda aparecer. Yo diría que el deber de un personaje es hablar. ¿Sabes por qué, Natacha? Porque lo esencial permanece mudo. Por eso lo importante es hablar. Quiere decir que se arma entre eso que es la palabra y lo que se va haciendo, que habla de algunas esencialidades que son mudas, pero que el espectador recibe y el actor está trabajando, todo eso confiere una música. Por eso yo empecé la lectura diciendo, si la música está alojada entre el cuerpo y el alma, el talento ¿dónde vive? Es lo primero que dije. Es lo primero que dije. Porque tiene que ver con esta aparición de lo musical, ¿no? Quiero decir, todos sabemos que la música nos conecta con lo cosmológico con una intensidad inigualable. Todos sabemos, ¿no? Que lo que nos pasa con la música es de una intensidad, ¿no? Que nos conecta con lugares absolutamente decisivos de la conexión con algo que va más allá de lo terrenal o de lo cotidiano. Lo artístico de la música tiene una infiltración muy potente de lo cosmológico. Yo creo que el arte del actor también, siempre y cuando le demos el valor a la relación cuerpo-palabra que puede tener. Yo creo que la acción es interminable. La acción es imposible de agotar. La acción es siempre ese otro lado de la montaña que no vemos. La acción es aquello que se sigue buscando, se sigue encontrando, después de mucho trabajo, de muchas representaciones, eso que ocurre una y otra vez renovado. Eso que da título a mi libro, ¿no? Repetir para no repetir. ¿No? Repetir para no repetir. No casualmente es el libro eje de la técnica o de los que yo creo que tiene más que ver con valores de lo técnico, porque en realidad la jugada es esa. La jugada es esa, repetir para no repetir. Somos viejos repetidores de cosas que no queremos repetir. Un actor que repite para repetir y que en última instancia se la juega simplemente en un lugar de repetición vacía, en realidad insulta a la pregunta. Todo fin es un insulto a la pregunta. Su fin es hacerlo. Y la pregunta queda completamente descolocada, ajena, no existe. Necesita una repetición que en última instancia a él lo haga sentir coherente con lo que cree que tiene que hacer, pero debajo de eso queda muy poco, ¿no? Sí, te digo, Jorge, que estás inspirando un montón de reflexiones y la verdad es que el chat de YouTube está muy inquieto. Por ejemplo, Mariana Pérez Sigoj reflexiona... Mirá, no puedo dejar de decirlo, ¿no? Comparada con la música, toda expresión verbal tiene algo de indecente, ¿no? ¿No? Ahora, ¿por qué no podemos, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos, desde la música y la acción, armar algo que dé esa super dignidad creadora de nuestro arte? Pues hay que ser realista, pidamos lo imposible, ¿no? Claro. Hay que ser realista, pidamos Sí. pero lo pedimos. Perdóname, pero que no los estoy viendo, pero claro, me llega la intensidad de la pregunta. Dale. No, pero además completa todo lo que venís diciendo y eso es muy, muy interesante. Como siempre que es muy interesante escucharte. Te voy a leer algunas reflexiones que a lo mejor son de la pregunta anterior, pero que surgieron de tus ideas y de tus pensamientos compartidos, ¿sí? Mariana Pérez Sigoj reflexiona: coincido en este genial concepto, porque no te atreves es difícil, cuando te atreves empieza a suceder. Ensayo y error como posibilidad de construir piezas para ensamblar, ¿sí? Así es, exactamente así. Y Fernando Basilio pregunta: ¿puede la técnica superar los diferentes estilos y adaptarse a cualquiera de ellas? Yo deseo que sí. Yo trabajo para que sí. Yo intento que el ensayo, que es lo técnico, permita entrarle a cualquiera de esas condiciones.
Lo técnico es ensayar. Lo técnico es la pregunta sujeta al ensayo. Lo técnico es el no miedo a equivocarse. Lo técnico es saber que el conocimiento se produce en esa situación de búsqueda y que en última instancia, ensayo para conocer, que en realidad es un problema gnoseológico, ¿no? Ensayo para conocer. Ahora, cuanto menos sé de lo que tengo que conocer, mucho mejor. ¿Por qué? Más posibilidades de llegar a un lugar donde no había nada hasta que yo no llego. Que eso sería el ensayo perfecto. Eso sería el ensayo perfecto. Llegué a un lugar donde no había nada hasta que yo no llego. Ese sería el ensayo perfecto. Ahora, sostener eso es complicado, porque hay una base conceptual, un punto de partida, pero una vez que uno se acostumbra a encontrar preguntas, en vez de estar buscando todo el tiempo resultados, respuesta, una vez que uno entiende el procedimiento técnico, va rapidísimo, y lo digo en serio, no es un problema, no, que mucho tiempo, no, mucho tiempo no, al revés, como no hago análisis de texto, no estoy mucho tiempo leyendo, todo lo contrario. En realidad, el espacio creacional se abre muchísimo y se va aterrizando rápido en cosas que de otra manera habría que estar intelectualizando, ¿no? Dale. Bien. Acá se ve que hay alumnas y alumnos que están cursando los seminarios con usted, maestro, porque sí, justamente, dice Fabiola Paveto, dice poner de Rosario, una alumna muy querida, sí. Poner el cuerpo en sus seminarios es una experiencia inigualable. Bueno, yo quiero saber cómo es. Y después Marcelo Cañete reflexiona, cada movimiento es una partitura, Claro. El pentagrama de la acción del cuerpo. Y Agustina Lievens pregunta si va a abrir otro curso. Así que, ¿cómo es esto de poner el cuerpo en la virtualidad, maestro? Sí, el cuerpo se pone en juego, primero abriendo. La primera etapa es abrir. La primera etapa es imaginar, desmoronar, deshacer, romper, y entonces atreverse a cualquier cosa. Y terminamos con un desarrollo de lo que denominamos el trabajo previo, que son 3 momentos, que acaban un ritual de elaboración muy, muy abierta, que deja al cuerpo preparado para atreverse. El cuerpo preparado para atreverse. Y empieza una segunda etapa donde voy eligiendo las acciones. Las acciones empiezan a aparecer, van surgiendo, no están pensadas, no tienen que ver con el ideal de la acción, no tiene que ver con cómo es la cosa pensada, tiene que ver con cómo descubro esa cosa, ¿no? ¿Cómo descubro esa cosa, ¿no? Entonces, claro, la voy descubriendo porque las acciones me van indicando cómo es. Por eso podemos hacer una misma escena, un mismo monólogo y sale muy diferente, porque a alguno le indica una cosa y a otro le indica otra, ¿no? Es una imposición radical. Está prohibido decir Shakespeare no es así, Chekhov no es así, García Lorca no es así, terminantemente prohibido. Hay que descubrirlo. No sabemos cómo es, hay que descubrirlo. Cuando lleguemos ahí, sabremos cómo es. Por ahora estamos viajando para poder descubrirlo. Es una tarea donde se pone el cuerpo. Sí, el 2 empezamos el tercer seminario. Llevamos 3 al hilo. 3 seminarios que duran 3 meses, 3 meses. Sí, el tercer seminario, el cuerpo habla, empieza el 2 de octubre. Entonces, arrancamos el 2 de octubre por esta necesidad que nos ha impuesto la imposibilidad de conectarnos, y yo diría que esta necesidad a mí me está permitiendo descubrir a Natacha Delgado y a Mariano Escobedo, porque a Jorge Dubati yo lo había descubierto hace mucho, pero a ustedes dos, no sé cómo voy a hacer ahora para separarme de ustedes cuando pasemos a la clase presencial. Yo he trabajado mucho, he dado muchas charlas ya en muchos lugares, y esto me ha permitido entrar. Esta charla de hoy me la pidió Dubati, yo no iba a escribir. Jorge me pidió esta charla y me dijo, ¿podrías escribir algo? Y yo le dije, a ver, se me ocurre esto. Y así empezamos, ¿viste? Y esto es maravilloso, Mariano, ¿no? Sí. Que haya pasado, ¿no? Dale, sí, de hecho, Noralía acaba de colgar en el chat un gran abrazo al maestro Jorge Eines de parte de Jorge Dubati y Noralía.
Bueno, menos mal que se acordaron. No, pero Bueno. vamos a seguir, presencial o virtual, no sé, Sí, pidiendo subsidio a quien sea, vamos a ir para allá, vas a venir para acá, no sé, como sea. es Esto, como ¿no? decíamos hoy, ya vamos a hacer un matrimonio de 3. De tres, lo Claro. dejemos ahí. No, es que es genial, porque Jorge me dice, oye, lo que sé, claro, no sé, en la UBA hay una cantidad de entradas muy grande. Yo entré ayer, hay casi 1000 entradas de la charla que tuvimos en la UBA. Pues, yo soy el primer sorprendido, ¿no? de lo que hemos ido generando. Y también seguramente lo hemos ido generando porque este trío funciona, ¿no? Sí. Entonces, claro, no, hay factores, ¿no? Todo esto se integra realmente, no es nada casual. Entonces, quiero decir que a mí la pandemia me ha producido una necesidad de profundizar en cosas, entre otras cosas, el valor de la cámara, lo que es trabajar los monólogos, lo que está pasando en los monólogos. Claro, no es casual, yo he tenido que aprender. Y como el que más aprende siempre es el profesor, bueno, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Algo que hayas aprendido justamente en esto de trabajar los cuerpos desde lo virtual. Claro, me di cuenta que eso que me parecía imposible es muy factible. Es muy factible. Mira, te voy a explicar. Primero, porque los monólogos generan una cosa que es bárbara. Toda la responsabilidad es del que trabaja. No le puedo poner nada a lo que no me dio el compañero, a lo que me impidió el compañero, a los ensayos que no vino. Ahora toda la responsabilidad es de cada uno. Ahí entró un lado ético del compromiso que fue revelador, porque el que no pudo con ese compromiso se fue. Y los que se quedaron y que están aún hoy trabajando, se han quedado porque asumen ese compromiso. Estando solo uno trabajando un monólogo, no se escapa de la exigencia. Y yo eso lo recibo con un compromiso muy grande, una implicación muy grande, y la batalla que damos con esas personas que lo asumen es muy clara. Claro, yo no sabía que iba a ser tan clara, porque se ve muy evidentemente, más allá de que a veces hay un problema de desconexión, ¿no? Pero ya nos vamos arreglando, ¿no? No son tan graves los problemas que no podamos trabajar. Y empezamos a detectar, y lo que no se ve lo intuimos, pero como uno aprende lo intuye bien, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Que se va completando un paradigma de conocimiento nuevo, y este paradigma se completa con esto, ¿no? Donde de pronto esto que yo leí hoy es consecuencia de lo que yo denominé la Declaración de Cádiz, que fue una clase que di desde Cádiz. Nos fuimos 3-4 días con Carmen a descansar y dimos clases desde la playa. Y yo me aburro mucho en la playa. Y entonces generé una cosa en el hotel y se convirtió en la Declaración de Cádiz, que es en última instancia la definición de talento que yo hice y de todo eso que apareció en Cádiz. Entonces, todo esto es una consecuencia de este armado. Esos 4 días donde dábamos clase con el ordenador desde el hotel y salió lo que se me ocurrió denominar la Declaración de Cádiz, y a ellos les hablo así, a los alumnos que están en el seminario, les hablo de la Declaración de Cádiz. Maestro, Dígame. había mencionado en la presentación sus libros, ¿no? De la editorial Gediza. Y el último libro, La astucia del cuerpo, justamente, que seguramente debe tener que ver con estas cosas que estábamos hablando. ¿Nos podría espolear un poquito para que nos dé ganas de leerlo? Sí. Recuperé mi vínculo con Diego Tatián, rector de la Universidad de Córdoba de Filosofía, especialista era. Ahora ya no, se va a dedicar a escribir, lo cual me arregló mucho. Digo eso porque me habló de Hegel, y yo ahí, al que spoileé es a Hegel. La astucia, en vez de la astucia de la razón, fue la astucia del cuerpo. Claro, cuando me metí con Hegel, y no es fácil, pero bueno, cada vez me meto más con problemas, y trato de estudiar para entender algo de una carrera que dejé y que no completé, pero que está en mí y que me ha servido mucho en esto. Me di cuenta, digamos, que este tema del pasaje de Hegel a la técnica no es casual, porque el cuerpo tiene una astucia que es muy significativamente más clara que la de la razón. Porque el cuerpo está mucho mejor sometido a los interrogantes. El cuerpo es capaz de tener contradicciones.
y no hay problema, ¿no? Porque uno es como si uno con el cuerpo dijera, yo me estoy interrogando, voy con un cartel que dice en construcción, no me molesten, como estoy ahí trabajando, ven el cartel que dice en construcción, yo me interrogo y me equivoqué, sí, pero me estoy interrogando. Es decir, el cuerpo que se interroga es un cuerpo puro, limpio, en cambio, la verdad tiene que ver con la palabra. Si usted dice, ay, Natacha, ayer me invitaste a comer pollo y me dijiste que estaba frío, me metí un trozo en la boca y me quemé, me mentiste. Que si el problema es que si no me hubieras dicho que el pollo estaba caliente, yo no me hubiera quemado. Y el problema, en última instancia, ahí es de palabra. El problema es de palabra. El pollo sigue siendo un pollo con tu palabra sin ella, pero cuando tú dices la verdad o mientes, es cuando hablas del pollo. Ahora bien, si yo me dedico a comerlo, me lo acerco y me lo quito. Tengo contradicciones, no tengo problema, está frío, está caliente, después lo como, lo dejo. El cuerpo se encarga de construir y de interrogarse. Por eso, la astucia del cuerpo se llama la astucia del cuerpo, porque lo que primero yo les digo a mis alumnos es, vamos a intentar de aprender a interrogar al cuerpo. Lo que estamos aquí es tratando de aprender a interrogar al cuerpo. Estamos tratando de saber qué es lo que somos, qué es lo que no sabemos, qué es lo que podemos, cómo hacemos para ver si el pollo está caliente o frío. No se lo preguntemos a la compañera, que corremos el riesgo de que nos mienta. No. A ver, trabajemos para ver si está caliente o está frío. En fin, ahí es donde el cuerpo tiene una astucia que hay que descubrir, Es el primer libro mío, el octavo en el número, pero el primero donde yo pongo a dos actores a hablar. Son dos actores que se ponen a conversar y discuten respecto a los problemas del ensayo. Y entonces son en realidad una sucesión de desarrollos de cosas que ocurren en los ensayos, donde uno opina una cosa, el otro opina la otra, algo que ocurrió en el ensayo, y luego me permití en ese libro tener la astucia suficiente para descubrir por qué Stanislavski ha sido o fue en última instancia tan mal metabolizado en los Estados Unidos, tan utilizado en los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se produjo eso? En realidad lo que hice es revivirlo a Stanislavski, y durante 6 capítulos ellos dos actúan como si fueran Stanislavski y una entrevistadora, y le hago a Stanislavski decir algunas cosas que yo hasta ahora nunca había por lo menos descubierto. Más que nada, lo que intento evitar con algunos interrogantes nuevos es que hay que respetar a Stanislavski porque dijo muchas cosas completamente equivocadas, pero habló de todo lo que había que hablar, aunque estuviera equivocado. Y nos dejó sobre la mesa muchas cosas que si no, no estarían ahora. Sí, también fue mal interpretado, y mal leído y mal traducido. Así es, mal traducido, todas esas cosas entre el primer libro y el siguiente pasan 60 años, todo eso que sabemos, pero en última instancia todos somos deudores de Stanislavski, porque si no hubiera quedado eso, no hubiéramos podido hacer la lectura que cada uno hizo, ni yo estaría diciendo, ni usando un libro mío con 6 capítulos dedicados a él. O sea, yo me inventé que se enamora de Humphrey Bogart, y por eso, no lo conoció, pero yo me inventé eso porque quiero ver qué le pasó con los americanos, ¿no? ¿Qué le pasa con los americanos? ¿Por qué dice, no, se equivoca? En un momento ya tiene una reunión en París y le dice a Stella Adler, no, está todo mal. ¿Cómo es que llegó hasta ese momento, ¿no? Bueno, cosas que necesitaba desarrollar porque me importaba entrar por otro lado en la reflexión del problema del gran maestro ruso. Sí. Sí. Jorge, no sé si en España hoy también se estará celebrando el Día del Profesor, pero aquí en Argentina, hoy 17 de septiembre es el Día del Profesor, ¿sí? Y quería leerte algunas reflexiones que han colgado tus alumnos en el chat, ¿sí? Por ejemplo, Jennifer Basaletti dice, un gran agradecimiento al maestro. En 3 meses aprendí más que en 3 años de carrera. Gracias, ¿sí? Utopía Teatro dice, participé de oyente, son increíbles sus clases. ¿Te puedo hacer una pregunta
ya como docente de Ahora que somos pedagogo trío, teatral, sí. ¿cómo resolvés tu modo de enseñar? ¿Sí? ¿Cómo, en qué te inspirás? ¿Sí? ¿Cómo construís tu perfil docente, Jorge? Sí. Primero lo construí cuando empecé a clarificarme que para hacer pedagogía tenía que pasar básicamente dos cosas. Yo tenía que tener lo que enseñar y tenía que saber enseñarlo. Tenía que tener lo que enseñar y tenía que saber enseñarlo. Muy bien. Eso fue un proceso. No fue inmediato. Yo me di cuenta que tenía que clarificar, tener lo que enseñar y tenía que clarificar, saber enseñarlo. Y es un viaje. Y me pasaron muchas cosas. Y me pasaron muchas cosas para aprender, que era muy, muy importante que siempre yo aprendiera mucho, ¿no? Esa cosa de que el chiste de que el que más aprende es el profesor. Entonces, si yo aprendo, funciona. Y si yo no aprendo, es que no funciona. Porque, ¿qué hago? Pues me acomodo, me instalo, la repetición está vacía. Igual uno tiene que repetir siempre cosas porque hay que encontrar el lugar del alumno para recibirla, ¿no? El momento del alumno. El alumno puede oír pero no escucha, ¿no? Entiende pero no metaboliza. Entonces, ¿cuántas veces uno tiene que repetir? A uno le tiene que gustar volver a decirlo para que él lo pueda recibir, ¿no? Entonces, fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo. Y en ese aprendizaje fui descubriendo algunas cosas que tenían que ver con no llegar a destiempo, con no llegar a destiempo, con no hablar para mí, con aprender a tener la valentía de callarme la boca para decir eso que no se puede decir de otra manera. Esperar que el alumno esté en el lugar donde pueda recibir aquello que yo le estoy planteando. Muchas veces me pasaba, ¿no?, de que cuando llegaba a Latinoamérica, siempre llegaba a los primeros viajes, empecé hace como 20 años a viajar, yo llegaba y la sensación de que uno tiene que dar un examen cuando empieza. Oye, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este? ¿Para qué viene? ¿No? Entonces, dar un examen es complicado. ¿Cómo hacía yo para que me creyeran? ¿Por qué? Porque si enseñas te tienen que creer. No hay otro remedio, ¿no? Entonces, ahí empecé, el tema de Latinoamérica me sirvió mucho para ver cómo se equilibra el deseo de uno de transmitir y no hacerlo a destiempo. Y no hacerlo a destiempo. Cómo es tener la capacidad de esperar. Y al mismo tiempo, de que hay combates que se pierden, hay batallas que no se ganan, y hay alumnos que no desean recibir porque no están con la postura filosóficamente hablando frente a lo que es el problema del arte, ¿no? Cuando yo estuve en el Congreso Stanislavski en el año 2000, el primero y último Congreso Stanislavski, fui como representante de España y leí una ponencia, ¿no? Tuvimos muchas discusiones, yo leí una ponencia que es la que está en El Actor Pide, La Vieja Frontera. El Actor Pide es un libro que yo quiero mucho, muchísimo, porque está la ponencia que yo llevé a la Unión Soviética, se llama La Vieja Frontera, El Actor Pide. Entonces, en ese congreso había profesores de todo el mundo, y discutimos, hablamos, ¿no? Y el último día vino una profesora cuyo nombre no me acuerdo. Desgraciadamente no me acuerdo. Una profesora que dijo, yo sé que aquí hemos planteado opciones diferentes, entramos por distintos lugares y tenemos discusiones y opiniones contrarias, pero hay algo que ustedes, estoy seguro, vamos a estar todos de acuerdo. Y yo lo voy a plantear porque estoy seguro que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Era de Lituania la profesora. Mirá, ahora me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Y dijo, para entender algunas cosas de las que planteaba Stanislavski, hay que tener calidad humana, y si no, no se recibe. Y yo creo que hay un lugar del arte del actor que está muy relacionado con la calidad humana. Hay aspectos por eso yo hablo tanto de espiritualidad en mis textos y en la ponencia, porque tiene que ver con una percepción, tiene que ver con algo que ella denominó calidad humana y que me parece que es correcto definirlo así. Y hay gente
o que no la tiene, o que no la quiere aplicar ahí. En todo caso, lo aplica en otro lado, ¿no? Y a lo mejor tiene una enorme calidad humana y se dedica a apoyar a gente con problemas, ¿no? Pero quiere decir, pero no la puede aplicar ahí, en esa instancia en donde el aprendizaje te lo juegas en la medida en que descubres esa calidad humana que te da fuerza, deseo y ¿qué? Básicamente, equilibrio entre lo técnico y lo moral. Una técnica no puede plantearse si no funda una moral. No puede, una técnica no puede tener ninguna opción de equilibrio razonablemente entendido como algo que va a producir hechos creadores si no está equilibrada con una moral que la sostenga. Y esa es la historia, ¿no? Conseguir ese equilibrio tiene que ver con la calidad humana. Entonces, claro, muchas veces no hay ninguna posibilidad de enseñar si uno no se encuentra con aquella gente que reciba esto. Tal cual, la moral, la ética, el deseo como Así ejes es. principales. Sí. Habían nombrado, maestro, había nombrado a Carlos Rottenberg hace un ratito, dijo, seguramente debe estar viéndome, y así es, Sí, claro. así es. Sí, claro. Ahí rodeado de sus niñes, me mandó un audio que estaba escuchando y entre ruidos de plazas y cochecitos se escuchaba sus palabras, y dice por WhatsApp, que si puedo que le agradezca de parte de él, de Carlos Rottenberg, dice que ese viaje lo logra porque sabe escuchar al actor, habla de su equilibrio y el respeto por los ensayos. Muchas veces lo profesional, entre comillas, se fagocita los tiempos de ensayos y experimentación. 100% de acuerdo. Esto quiere decir que, mirá, yo nunca trabajé con Carlos, ¿eh? Tenemos un vínculo muy bueno, jamás he trabajado con Carlos, no hemos hecho nada juntos. No es que haya un aprendizaje nutrido de una praxis que nos haya convencido, pero siempre hemos podido hablar de nuestro vínculo, incluso en la diferencia, lo cual nos ha llevado al vínculo en muchas otras cosas que no nos diferencian. Y por eso ahora puede surgir este intercambio. Sin duda es así, sin duda es así. Y lo que acaba de decir Carlos es limpio, preciso y en última instancia indiscutible. En última instancia indiscutible. Porque en definitiva lo que yo estoy planteando, lo que yo quiero reflexionar, no tiene que ver con una profesionalidad medida por la cantidad de dinero que se gana. Todos queremos hacer lo que hacemos bien y ganar dinero por hacerlo. Esto no es lo que está en discusión. No es lo que está en discusión. El tema es si ganando mucho dinero podemos hacerlo bien y ganando poco dinero igual podemos hacerlo bien. Yo digo sí, si hay recursos técnicos en juego, allí donde estoy trabajando con mucho, con poco, con nada, tengo que hacerlo bien, porque el profesional es el que hace bien su trabajo. Sí, es sumamente interesante todas estas reflexiones. El comunicación, Jorge, enriquece también lo que la reflexión de Rottenberg y dice, él, por usted, construye su perfil docente con un gran respeto al alumno creativo, siempre en horizontal. Hay tantos mensajes de agradecimiento hacia tu persona, hacia tu desempeño como profesional, que es conmovedor, ¿sí? Así que estamos sumamente agradecidos, ¿sí? Desde todos los países, desde Colombia, desde Brasil. Incluso hay una pregunta, ¿sí? De Rocker, la última, porque ya son 6:20 y 6:30 tenemos que cerrar, ¿sí? Aldo Prico habla de la pulsión propia del conflicto, ya durante el proceso de ensayo. ¿Cómo acumularla o sostenerla a través de la acción? Gracias. Saludos desde Corrientes, Argentina. ¿Y Aldo está en Corrientes ahora? No, es... la pregunta la escribe de Rocker a partir de una reflexión de Aldo, claro. Bueno, es que eso hemos hablado con Aldo. Aldo es mi hermano, ¿no? Hay que hablar. Yo creo que Aldo es probablemente la persona que más sabe de mis libros. Creo que Aldo probablemente es la persona que más sabe de mis libros. Yo siempre lo bromeo, le digo que sabe más que yo,
que es capaz de dar cuenta de cosas que yo me he olvidado y él las conoce, ¿no? Él las trae. Entonces es muy claro lo que plantea Aldo, porque a este compañero de Corrientes, en Corrientes no he estado nunca dando un seminario, este compañero de Corrientes, yo les quiero decir que lo que garantiza la continuidad de la conducta técnica interpretativa es la existencia del conflicto. La única posibilidad que él tiene de entenderse actor, y entiendo que entenderse actor es trabajo todo el tiempo, no hago nada todo el tiempo, ¿no? Entiendo que soy actor porque trabajo todo el tiempo. ¿Qué hago para trabajar todo el tiempo? Siento, no siento, me lo creo, no me lo creo, memorizo, no memorizo. No, son todas cosas que están completamente, a mi entender, desplazadas por una decisiva, que es la continuidad basada en asumir conflictos. Los conflictos se visualizan técnicamente hablando cuando los adquiere la acción. La acción que me vincula con eso que quiero y cómo lo hago, qué quiero y cómo lo hago, produce desde el objetivo una captación de acciones conflictivas. Y ahí aparece el gran actor capaz de desarrollar la conducta conflictiva todo el tiempo, basándose en las acciones que van siendo concatenadas entre sí. Sin duda alguna, Aldo, con quien al respecto alguna que otra vez hemos hablado, postula esto. Sí, Aldo está siempre presente. Normalmente está siempre. Ya lo podemos meter 3, 4 con Aldo. Sí, seguro. Es raro que no esté por ahí en YouTube, que no diga por ahí. Hola. Bueno, sí. maestro, ahora sí, para ir cerrando, nosotros desde acá y después hacen el cierre desde el teatro propiamente dicho, pero nosotros, para ir despidiéndonos acá en el Zoom, Daniel Zavala, que es el director del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere de Morón, ¿sí? Está escuchando y me dice, por favor, por WhatsApp, que le diga, que le transmita, mucho vuelo teórico, las sensaciones que Eynes reflexiona mientras camina, o porque camina, reflexiona. Muy bien. Ahí muy inventó bien. un neologismo, camina, gusta, reflexiona. Sí. Hay que seguirlo y es un gusto el paseo, gracias mil. Entonces, Daniel Zavala, el director del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere de Morón. Muchísimas gracias, Daniel. Voy a seguir caminando a ver si puedo. Y ahora sí, entonces, con Mariano nos despedimos por el momento de usted, maestro, de todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por esta posibilidad a los organizadores de este importante evento, a nuestro maestro Jorge Dubati. Marian. Sí, estamos completamente agradecidos. Quería comentarle a todos los que están siguiendo la charla por YouTube que recuerden que esta conferencia magistral del maestro Jorge Eynes va a quedar colgada en el canal de YouTube del teatro para que todo el mundo la pueda disfrutar, ¿sí? Porque la verdad es que creo que con una sola escucha no alcanza. Coincido con lo que estábamos comentando recién. Hay mucho vuelo teórico, hay mucho por hurgar en tus palabras, Jorge, y la verdad es que estamos sintiendo que nos vamos un poquito más ricos de lo que llegamos a esta charla, así que estoy yo completamente agradecido, lo mismo que Natacha, y todo el mundo en este momento en el chat está colgando gracias, saludos desde Chile, gracias desde la Patagonia, gracias desde La Rioja. Es decir, se sigue sumando gente, Jorge. Ya hace 1 hora y media que estamos aquí conversando y el seguimiento estuvo en alrededor de 300 personas todo el tiempo. Imagínate cómo escucharte nutre, ¿sí?
Marian, como para cerrar ahora sí, entonces, si el maestro nos quiere recordar la cuestión de sus seminarios, del libro, Sí, esos datos que íbamos a poner en el chat de entonces, YouTube. el 2 de octubre empezamos el nuevo seminario. Yo no sé si tienes ahí, si te envió Susana cómo conectarse con Sí. nosotros, para que en el chat se puede poner cómo llega la gente a esos datos. Sí, yo recién en el chat estuve colgando la información que nos pasó Susana. Igual ahora voy a volver a colgarla para que quede ya. Vale. Los libros tienen importancia, que en la colección que estamos con Jorge Dubati, Arte y Acción, yo llegué a un acuerdo para que hasta fin de septiembre Gedisa venda mis 8 libros de la biblioteca Jorge Haines y el de Jorge, que se acaba de publicar ahí, con unos descuentos enormes, es decir, con un 25% de descuento. Es decir, que este es un acuerdo hasta fin de septiembre que incluía mi seminario que acaba ahí, en el otro no sé si lo voy a poder conseguir, y esta charla. Con lo cual, si acceden al tema de los libros, en estos días obtienen un 25% de descuento. Vamos a aprovecharlo entonces. Claro, y luego que todo aquel que quiera conectar conmigo, saben que se conectan, que me llaman, que me escriben, que mi correo electrónico es muy fácil, jorgeaines@jorgeaines.com, es muy fácil. Y si no entran en la web, en Google sale lo primero, me escriben que yo estoy aquí, que estoy y estoy cercano y en contacto con la gente. Ya lo sabemos. Bueno, muy bien entonces, muchas gracias. Ahí estamos, La seguimos la próxima. la seguimos. La seguimos. Un abrazo fuerte, maestro, y muchos saludos para todos y un agradecimiento enorme a quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Natacha, por tu escucha y muchas gracias, Mariano, por tu presencia. En última instancia, este trío funciona. Yo Ahora creo que sí. le pasamos entonces la palabra, la transmisión allá por el canal de YouTube a Miguel Terni y Daniel Zavala, que hacen el cierre formal directamente desde el canal de YouTube. Y les decimos a los seguidores que estén atentos a la programación porque en media hora empieza una nueva actividad. Gracias, Jorge. Gracias a todos los seguidores que estuvieron enriqueciendo con sus reflexiones y sus preguntas esta charla. Nos vemos. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, brillante la exposición del maestro Haines. Muchas gracias, muchas gracias. Una clase magistral de teatro para quienes han sabido aprovecharla como tal. Muchísimas gracias, Natacha, Mariano, Haines, Jorge. Gracias a muchas ustedes. gracias. Muchísimas gracias. De corazón. Ha sido un enorme placer. Muy hermosas tus palabras. Estamos en contacto. Señores, voy a descansar un rato. Nos vemos pronto. Seguro. Adiós. Gracias. Chao.